Hola, mi nombre es Adelaida Castaño, soy psiquiatra y trabajo en el Hospital Mental de Antioquia y soy docente de la Universidad de Antioquia. Hoy vamos a hablar del abordaje del riesgo suicida. Vamos primero a dar algunas definiciones sobre qué es la conducta suicida, algunas cifras para entender la magnitud del problema. Vamos a hablar de algunos factores de riesgo y algunos factores protectores. Vamos a aprender a valorar el riesgo de conducta suicida. Vamos a hablar también de la prevención y de algunas intervenciones cuando ya hay un suicidio consumado y vamos a hablar de unas conclusiones finales. ¿Por qué es importante hablar de suicidio? Primero, porque es un problema de salud pública. Segundo, porque es prevenible. Y tercero, porque genera una gran carga económica y una gran carga asistencial al sistema de salud. No solo por la persona que comete el intento de suicidio, sino también por el significado emocional y social a las personas que rodean a este paciente. Entonces, ¿qué es conducta suicida? Conducta suicida es ideación suicida, intento de suicidio y suicidio. Ideación suicida es cuando la persona piensa en cómo quitarse la vida, es decir, la persona se quiere morir, pero también piensa los medios por los cuales va a intentar hacerlo. Entonces piensa tomarse unas pastillas, tomar algún insecticida o algún plaguicida, ahorcarse como tal, y hay una planeación al respecto. Diferente es de la ideación de muerte. La ideación de muerte es cuando la persona tiene alguna situación difícil en la vida y digamos que no encuentra solución y piensa que la muerte es la única solución, pero no intentaría hacer algo en contra de su vida. El intento de suicidio ya es cuando la persona lleva a cabo esa ideación suicida, entonces se toma las pastillas, se toma el veneno o intenta ahorcarse. Y ya el suicidio es cuando la persona fallece autoinfligiéndose la muerte. Decíamos entonces que íbamos a hablar de algunas cifras para entender un poco la magnitud del problema. Aquí vemos algunas cifras nacionales y algunas cifras departamentales. Vemos en las cifras nacionales cómo en el 2019 y en el 2020 se suicidaron más o menos el mismo número de personas, siendo mayor en el 2019. Y también vemos cómo quienes más se quitaron la vida fueron los hombres. Esto es por los métodos que utilizan. Por lo general los hombres utilizan métodos mucho más letales que las mujeres. Y en la gráfica que tenemos de nuestro departamento, que es de intentos de suicidio y no de suicidios, vemos es todo lo contrario. Vemos cómo las mujeres cometen más intentos de suicidio que los hombres por lo mismo, por los métodos que utilizan. Por lo general los hombres utilizan métodos mucho más violentos, utilizan armas de fuego y las mujeres utilizan, por ejemplo, intoxicación por medicamentos. En la gráfica de nuestro departamento también vemos el grupo de edades. Vemos cómo son los jóvenes y los adolescentes quienes más intentos de suicidio cometen. Y esto, a diferencia de otros países, es algo difícil para nuestro país y para nuestra región, porque en países como en regiones como Europa, los que más se suicidan son las personas mayores. Y en nuestro departamento o en nuestro país, los que más están intentando suicidar son las personas jóvenes, que son quienes llevan la responsabilidad económica. Ahora hablemos de los factores de riesgo. Es importante conocer todos los factores de riesgo para la valoración del riesgo que vamos a ver más adelante. Entonces, ya dijimos la edad, ya dijimos también el sexo. Hablemos ahora, por ejemplo, del estado civil. Las personas solas son quienes tienen más riesgo de conducta suicida. Solos estoy hablando de solteros, viudos o separados. Y las personas casadas en unión libre o con alguna pareja estable están en menor riesgo. Y también debemos mencionar la raza. Por ejemplo, las razas, los indígenas tienen mayores tasas de suicidio que otras razas. Ahora hablemos de la enfermedad mental. Para mí como psiquiatra la enfermedad mental es muy importante, pero es importante aclarar que no todas las personas con enfermedad mental tienen riesgo de suicidio, pero sí es uno de los factores de riesgo que más se ha asociado. También la historia de suicidio en la familia, pues se ha visto como un componente hereditario en este problema. Y las personas que tienen otro tipo de trastornos diferentes a los mentales. Estoy hablando de enfermedades médicas, dolores crónicos no tratados, discapacidades o inclusive enfermedades, llamémoslo así, estigmatizantes. En algún momento, la población con VIH tuvo altas tasas de suicidio.
También debemos mencionar la ideación de desesperanza. ¿Qué es ideación de desesperanza? Cuando la persona ya no tiene motivos para seguir viviendo. Esto es muy importante en la valoración, porque si ya las personas no tienen motivos para vivir, pues el riesgo de suicidio se va incrementando mucho más. Otros factores de riesgo como las situaciones vitales estresantes. Ahí caben muchísimas cosas, ahí cabe una ruptura de pareja, un cambio de casa o de ciudad o de país, un cambio de trabajo. En los adolescentes y en los escolares es frecuente ver que pierden el año escolar y que ese puede ser el desencadenante, pero lo que sucede es que esa situación vital o ese estresor vital sobrepasa la capacidad de la persona para solucionarlo y piensa que la muerte es la única forma de hacerlo. En los adolescentes y en los niños, en las personas escolarizadas, vemos también algunos otros fenómenos relacionados con la conducta suicida. Vemos el efecto contagio, que está ahí en la gráfica, y se refiere cuando en algún salón algún chico comete algún intento de suicidio o un suicidio y varias personas de este salón también pueden hacerlo en los días posteriores. Eso es lo que la literatura ha llamado el efecto contagio. También algunas otras cosas como el bullying o el matoneo o problemas con la identificación sexual también llevan a este tipo de conductas. Vemos entonces cómo son muchos los factores de riesgo que tenemos que tener en cuenta a la hora de evaluar a las personas. Pero hablar de factores de riesgo no tiene ningún sentido si no se mencionan los factores protectores. Esto es como poner un espejo entre factores de riesgo y factores protectores. Entonces, si yo como factor de riesgo tengo una enfermedad mental, mi factor protector va a ser que yo pueda acceder a un tratamiento oportuno y a un manejo de esa enfermedad mental. Lo mismo sucedería, por ejemplo, también con las enfermedades médicas o el dolor crónico difícil de tratar. Otros factores protectores importantes es la religión. Se dice que las personas ateas son las personas que se suicidan con mayor facilidad. Entonces, tener algún credo religioso me va a proteger a esa persona de que cometa un suicidio o un intento de suicidio. Muchas veces en la consulta vemos cómo los pacientes nos dicen: yo sí he pensado en matarme, pero yo no lo hago porque eso es pecado o porque me voy a ir al infierno. Entonces tenemos que evaluar esas concepciones de las personas para poder hacer énfasis en esos factores protectores y que primen más los factores protectores que los factores de riesgo. Si la persona, por ejemplo, está atravesando por un evento vital difícil como los que ya mencionamos, pero tiene unas mejores habilidades en la resolución de los problemas o de los conflictos, pues va a primar eso y no el estresor como tal, y eso lo va a proteger de tener alguna conducta suicida. Entonces hay que fortalecer las habilidades para resolver los conflictos y los problemas. Y algunos otros factores protectores que ha mencionado la literatura son los hijos, sobre todo para las mujeres. Entonces eso en los datos de identificación de la persona es importante tenerlo en cuenta, o simplemente preguntarle: bueno, usted ya me dijo que tiene como varios motivos para quitarse la vida, pero ¿por qué cosas valdría la pena quedarse o por qué cosas usted no lo haría? Y aquí aparecerían estos factores protectores de los que estamos hablando. Hablemos ahora entonces de la valoración del riesgo. Ya vimos que es importante explorar todos estos factores de riesgo y estos factores protectores, pero quiero que hablemos que hablar sobre suicidio o sobre ideación suicida no va a inducir que la persona lo cometa, que ese es uno de los mitos más grandes que existen en salud mental. La única forma que yo tengo para prevenir el suicidio es preguntando por él. Entonces eso es lo más importante en la valoración del riesgo. Tenemos entonces esta gráfica que es de la guía MHGAP, la versión 2.0, que nos indica qué tenemos que hacer cuando la persona ha tenido un intento de suicidio o tiene una ideación suicida importante y estructurada, y qué conductas debo tomar yo cuando me enfrento ante estos escenarios. La primera gráfica hace mención cuando ya la persona hace el intento de suicidio como tal, es decir, la persona tiene, por ejemplo, una intoxicación y acude a un servicio de urgencias. ¿Qué debo hacer entonces si estoy en un primer nivel de atención? Debo
manejar la intoxicación, es decir, debo estabilizar médicamente al paciente y no remitir a psiquiatría, que es una concepción también errónea que se tiene. Primero hay que tener paciente para después hacer las intervenciones. Entonces, lo primero que nos recomienda la guía es eso: maneje el paciente, estabilícelo, maneje la intoxicación o la lesión que se produjo, y ya después entonces evaluamos qué hacer desde la parte de salud mental. Si la persona nos consulta al servicio de urgencias no porque haya cometido un intento de suicidio, es decir, no tiene una intoxicación o no se produjo una autolesión grave, pero tiene de pronto ideación, ¿sí?, o pensamientos de cometerla, entonces lo que nos sugiere es que debemos explorar bien esos factores de riesgo y debemos explorar qué tan estructurada está esa ideación para poder tomar la conducta. Si dentro de esos factores de riesgo están los que ya mencionamos, por ejemplo, una enfermedad mental o una enfermedad médica, lo que tenemos que hacer es tratarla. Entonces, debemos tratar el dolor cuando exista, que sea difícil manejo, o la enfermedad mental en caso tal. Antes de hacer la remisión debemos solucionar esa parte. O si la persona está en un estado de agitación porque está en un estado emocional intenso, también debemos manejar la agitación para ya luego hacer las intervenciones. Entonces, continuando con la valoración del riesgo de suicidio, ya tenemos el escenario de a quién le vamos a preguntar: a las personas con enfermedad mental, a las personas con enfermedad médica o dolores crónicos, y a las personas que los médicos llamamos los consultadores crónicos, es decir, personas que consultan mucho a los servicios o a las consultas externas por síntomas físicos muy inespecíficos. Y estas personas pueden estar padeciendo de un trastorno de ansiedad o un trastorno depresivo que puede llevar posteriormente a un riesgo de suicidio. Ya después de tener el escenario de a quién le vamos a preguntar, debemos saber qué vamos a preguntar o qué vamos a explorar. Entonces, si la persona consultó por un intento de suicidio, debo preguntar por las características del mismo. Es decir, ¿hace cuánto tiempo llevaba pensándolo? ¿Cuál fue el método que eligió? ¿Cuánto tiempo, si ya tenía algunos intentos de suicidio previos? Y el contexto en el que lo hizo. Es decir, si la persona hace el intento de suicidio con toda la familia, o estando sola, o le puso seguro a la puerta, hizo una carta de despedida, dejó encargadas todas sus pertenencias a otras personas, eso nos va hablando de la estructuración, la planeación y la letalidad del mismo. Si por el contrario la persona nos está consultando por una ideación suicida, entonces también tengo que explorar las características de la misma. Entonces, ¿cuánto tiempo lleva pensando en suicidarse? Si ha tenido intentos de suicidio previos, cuáles son los métodos que ha pensado utilizar para quitarse la vida, y si tiene algún otro factor de riesgo asociado. ¿Cuándo preguntarlo o en qué escenario preguntarlo? A veces es muy complicado, porque si estamos en un servicio de urgencias, a veces hay mucho ruido, la persona se puede sentir incómoda, hay muchas personas alrededor, o puede estar molesta con los dispositivos médicos a los que pueda estar conectados, pero tenemos que tratar de mantener un ambiente seguro y de confianza para que la persona nos pueda contar la situación por la cual está pasando. ¿Y cómo preguntarlo? Ya dijimos que uno de los mitos más grandes es preguntar sobre suicidio, porque se tiene en la cabeza que si se pregunta se va a cometer el suicidio como tal, pero la Organización Mundial de la Salud recomienda que se pregunte directamente como: ¿usted ha pensado en suicidarse o en quitarse la vida? Porque muchas veces si le damos vueltas a la pregunta, eso puede hacer que la persona no nos entienda o nosotros enredándonos con la misma, y lo que puede pasar es que no lleguemos a valorarlo correctamente. ¿Qué cosas debemos hacer entonces? Primero, que la persona siempre tenga un acompañante. En los servicios de urgencias, por lo general, hay muchas cosas con las que se puedan hacer daño. Entonces está la sonda, la venoclisis, las tijeras de la enfermera, las propias sábanas del hospital con las que se pueden ahorcar, o si la persona está sola, se puede fugar del hospital para poder hacer algún intento de suicidio. Entonces la persona siempre tiene que estar acompañada. ¿Qué otras cosas debemos hacer? Primero, estar tranquilos nosotros como personal de salud, no estar más nervioso que el paciente o que la familia del paciente frente a la situación en la que está.
y también debemos hacerle entender que estamos ahí es para ayudarlo, porque muchas veces las personas cuando van a ser remitidos, por ejemplo, a una unidad de salud mental o a un especialista en psiquiatría, pues se sienten juzgados, se sienten maltratados, piensan que la familia lo quiere hacer a propósito para deshacerse de ellos o para decirles otras cosas, pero lo que tenemos que entenderlo es que es un problema médico que le debemos de dar una solución como tal. ¿Qué no debemos hacer? No debemos juzgar a la persona, así tengamos nuestras propias percepciones al respecto. No debemos prometer cosas que no podemos cumplir, por ejemplo, decirle que vamos a guardar el secreto. Ya dijimos que hay que activar la red de apoyo y que la persona siempre tiene que estar acompañado por un familiar o por algún ser cercano. Entonces, decir que vamos a guardar el secreto sobre su ideación suicida o sobre su intento de suicidio, pues es algo que no vamos a poder cumplir. Y lo otro que no debemos hacer es retar a la persona. Uno escucha muchos comentarios a veces de colegas de si usted se hubiera querido matar, no se hubiera tomado las 10 tabletas de acetaminofén, sino que se hubiera pegado un tiro, porque posiblemente eso es darle ideas al paciente y eso posterior puede ser un suicidio consumado. Entonces vemos cómo el riesgo de suicidio, la valoración del riesgo se divide en bajo, medio o alto. Esto es importante mencionar que es cambiante en el tiempo, es decir, yo puedo tener hoy un riesgo de suicidio bajo y mañana puedo estar en un riesgo alto, y a veces el riesgo medio es una zona gris, sobre todo para el personal de salud, porque no sabe qué hacer, si quedarse con el paciente, si remitirlo, si mandarlo para la casa o no, pero pues ya vamos a aclarar un poco eso. Entonces, las personas que tienen el riesgo bajo son las personas que tienen ideación suicida, con poca estructuración y con una planeación que no es inmediata. Las personas que tienen el riesgo medio son las personas que tienen una ideación suicida, con una planeación de pronto más a futuro, que eso es muy difícil pues como de lograr poder precisar en la evaluación, pero que también tienen factores de riesgo de los que ya hemos mencionado. Y ya las personas que tienen un riesgo alto es que tienen una ideación suicida estructurada, tienen antecedentes de intentos de suicidio previos y antecedentes de intentos de suicidio de alta letalidad y que además tienen una planeación inmediata pues del mismo. Entonces, importante decir que la literatura recomienda un manejo ambulatorio con las del riesgo bajo y un manejo especializado con las del riesgo alto. Y el medio, como les digo, es una zona gris en la que el tratante pues como que se la jugará por si lo tira más hacia una conducta de riesgo alto o hacia una conducta de riesgo bajo. Estas son las recomendaciones de la guía MHGAP sobre el manejo. Ellos hablan que en la manera de lo posible pues remita a un especialista, bien sea para un manejo ambulatorio, bien sea para un manejo intrahospitalario, que debe hacerse un seguimiento estrecho, tanto con el paciente como con la familia. Se deben dar signos de alarma también a la familia. Si se va a hacer un manejo ambulatorio, se le debe insistir mucho a la familia lo mismo, no se dejar a la persona sola, se debe restringir los métodos con los que se puede hacer daño, y en caso tal de que en el servicio de atención primaria o en el servicio especializado se vaya a hacer alguna prescripción, alguna formulación de algún medicamento, se debe hacer con medicamentos lo más seguro posible en cuanto a la toxicidad de los mismos y con la menor cantidad posible, para que el paciente no utilice nuestros medicamentos para un futuro intento de suicidio. Eso nuevamente habla del seguimiento, que no me voy a detener en él porque ya lo hemos mencionado, pero sí quiero hablar un poco más sobre la prevención, porque como lo dije al principio, el suicidio es un problema de salud pública y es prevenible. Esta gráfica es de unas guías españolas y lo que muestra es que hay muchas cosas por hacer, porque también se tiene en la cabeza la idea de que solo los psiquiatras podemos prevenir el suicidio, y aquí habla de que toda la comunidad puede intervenir y puede hacer muchas cosas para poderlo prevenir. Entonces, obviamente los psiquiatras tenemos la labor de tratar la enfermedad mental, que ya vimos que es uno de los factores de riesgo más importantes, pero vemos como otros médicos deben
de tratar las otras enfermedades que también son factores de riesgo, y cómo también podemos educar a la comunidad en prevención y para que esté alerta frente a las señales que hemos mencionado. Entonces, la literatura menciona que los cuidadores y los cuidadores en la comunidad son los profesores, las personas que trabajan, los bomberos, en las ambulancias, la policía, las personas que trabajan con la comunidad, estén muy informados sobre el tema para que puedan captar estas personas que están en riesgo y se pueda hacer una prevención oportuna. La literatura también menciona la restricción a los métodos. Entonces, la Organización Mundial de la Salud habla mucho sobre la prevención del consumo de alcohol y sustancias psicoactivas, y también en los países en los que, por ejemplo, portar armas de fuego es algo legal, restringirlo un poco más, pues porque es acceder más fácilmente a los métodos con los cuales se puede acabar la vida. Y otras políticas que se han incrementado es restringir la venta libre de insecticidas y plaguicidas. Por ejemplo, en nuestro medio, que tiene un área rural tan grande, es algo que se podría hacer y pues que todavía es de venta libre y es uno de los métodos más utilizados. Y finalmente mencionan que la prevención también se puede hacer a través de los medios de comunicación. Cuando se habla de una noticia de un suicidio en los métodos de comunicación, por lo general usan lenguaje muy amarillista y, como vimos, existe el efecto contagio. Entonces, la Organización Mundial de la Salud ha organizado un manual y unas pautas y unas recomendaciones para los comunicadores y los periodistas para poder hablar sobre suicidio en los medios masivos. Esta es una campaña que realizó la Asociación Colombiana de Psiquiatría el 10 de septiembre, que es el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, y habla precisamente de lo que hemos dicho a lo largo de esta charla, y es que prevenir es preguntar. La única forma que tengo para prevenir es preguntando sobre suicidio, y hay que hablar, digamos, con más confianza del tema. Finalmente, entonces, ¿qué debemos hacer cuando ya hay un suicidio consumado? Estos duelos generalmente tienden a complicarse en las familias o en los seres queridos que han perdido a una persona por suicidio, porque aparecen muchas ideas de culpa al respecto, de yo hubiera podido hacer más, yo hubiera podido prevenir esa muerte. Entonces hay que hacer un acompañamiento muy estrecho a estas personas, porque, como lo decimos, estos duelos se pueden complicar y ya vimos que también aparecer varios suicidios en la misma familia. Entonces tenemos que estar observando muy de cerca a estas personas que han perdido a sus seres queridos por suicidio. Para concluir, entonces, para que se lleven para la casa, es importante decir que el suicidio es prevenible, que es un problema de salud pública, que muchas personas pueden intervenir en la prevención, que los actores de los contextos de atención primaria en salud deben de estar familiarizados con el tema, deben preguntar por el mismo, deben conocerlo y valorar el riesgo de estas personas, y no sentirse intimidados o preocupados por preguntarlo, porque ya vemos que la mejor forma que tenemos de prevenir es preguntar por suicidio. Es importante entonces también mencionar que las personas que han tenido un intento de suicidio o están pensando en hacerlos porque tienen, digamos, no ven otra solución al problema y que necesitan una atención inmediata, y que por lo tanto debemos activar toda su red de apoyo familiar y social para que esto no llegue a suceder. Muchísimas gracias por la invitación. Aquí les dejo mi correo electrónico por si tienen alguna duda o alguna inquietud.